En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar con toda la Iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Hago la oración para bendecir sus ramos, elévenlos por favor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Le llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey, el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, damos gracias a nuestro Padre Dios que nuevamente nos vuelve a reunir en su nombre. Estos 2 años pasados, por la pandemia no lo habíamos podido hacer unidos. Claro, estábamos unidos en la oración desde nuestros hogares, pero ahora el Señor nos concede estar aquí y celebrar estos sagrados misterios. Yo los invito para que a partir de hoy nuestros trabajos, todo lo que hagamos en esta semana, lo ofrezcamos a Dios por la paz que tanto necesitamos aquí en Fresnillo, en todo nuestro México. Que ofrezcamos todos nuestros sacrificios por nuestras familias, especialmente aquellas que están atribuladas, que tienen alguna necesidad, que están pasando por alguna prueba difícil, por nuestros enfermos que están en nuestras casas o aquellos que están en los hospitales, por aquello que nosotros queramos ofrecer. Y acompañemos a Jesús que entra a Jerusalén y que nos ayude también a adentrar nosotros, nuestro corazón, a los misterios que nos trajeron la salvación. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Digan todos, en el nombre de Cristo, amén. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a comenzar pues nuestra procesión con el incensario y después la cruz alta, ir cantando. Por favor. ¿Por acá? Avance la cruz alta en medio de los apóstoles, incensario. Nuestros apóstoles y Jesús, después su servidor, el coro y todo el pueblo de Dios. Hacemos 2 filas y vamos cantando y agitando nuestros. Es que iba a salir por allá, pero ya no, ya se quedó. Sí, es que decía que para salir así y dar vuelta luego, pero ya se acomodaron, damos vuelta por acá.
ábranse tantito más para el medio. Ábranse.
Vamos a agitar nuestras palmas y a seguir cantando. Avanzamos. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Mexicanos un Padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. A ese Padre gozosos cantemos, empuñando con fe su pendón, empuñando con fe su pendón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Demos gracias al Padre que ha hecho que tengamos de herencia la luz y podamos vivir en el reino que su Hijo nos dio por la cruz, que su Hijo nos dio por la cruz. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Dios le dio el poder, la victoria. Pueblos todos venid a alabar a este Rey de los cielos y tierra, en quien solo tenemos la paz, en quien solo tenemos la paz. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo.
El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. El Salmo, sí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo. Linaje de Jacob, témele, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo:
Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió, se los dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero hay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sienten cada uno en su trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dineros ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confrontarlo. Él, con una angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12,
quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina, ¿quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dísnoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él les contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo:
me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que le acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en mesa diciendo: «Quita a ese, suéltanos a Barrabás». A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Él les dijo por tercera vez: «Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas en un momento de silencio.
De pie. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo miraba lo que ocurría. Se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que guardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Queridos hermanos, hemos escuchado cómo en el Calvario se enfrentan dos mentalidades. La palabra de Jesús crucificado en el Evangelio se contrapone, y en efecto a las de los que lo crucifican, que repiten un estribillo: sálvate a ti mismo. Y lo dicen los jefes, que se salve a sí mismo si este es el Mesías de Dios, el elegido. Y lo reafirman los soldados: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y finalmente también uno de los malhechores que escuchó repite la idea: ¿acaso no eres el Mesías? Sálvate a ti mismo. Hermanos, salvarse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, pensar en sí mismo, no en los demás, sino solamente en la propia salud, en el propio éxito, en los propios intereses, en el tener o en el poder y en la apariencia. Sálvate a ti mismo es el estribillo de la humanidad que ha crucificado al Señor. Reflexionemos sobre esto. Pero a la mentalidad del yo se opone la mentalidad de Dios. Ese sálvate a ti mismo discuerda, hermanos, con el Salvador que se ofrece a sí mismo. En el Evangelio de hoy también Jesús, como sus opositores, toma la palabra 3 veces en el Calvario, pero en ningún caso reivindica algo para sí. Es más, ni siquiera se defiende o se justifica a sí mismo. Más bien reza al Padre Dios y ofrece misericordia también al buen ladrón. Una expresión suya en particular marca la diferencia respecto al sálvate a ti mismo. Padre, perdónalos. Detengámonos en estas palabras. Cuando las dice el Señor, es un momento específico durante la crucifixión, cuando siente que los clavos le perforan las muñecas y los pies. Intentemos imaginar, hermanos, aquel dolor lacerante que eso provocaba. Allí, en el dolor físico más agudo de la pasión,
Cristo pide perdón por quienes lo están traspasando. Y en esos momentos uno solo quisiera gritar toda su rabia y sufrimiento. En cambio, Jesús dice: Padre, perdónalos. A diferencia de otros mártires que son mencionados en la Biblia, no reprocha a sus verdugos ni amenaza con castigos en nombre de Dios, no, sino que reza por los malvados. Clavan en la cruz de la humillación, hermanos, ahí esa intensidad del don de Cristo el Señor que se convierte en perdón para los demás. Pensemos, hermanos, que Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando le causamos dolor con nuestros pecados, con nuestras acciones, Él sufre y tiene un solo deseo: poder perdonarnos. Y para darnos cuenta de esto, contemplamos al crucificado. El perdón brota de sus llagas, de esas heridas dolorosas que le provocan nuestros clavos. Contemplemos a Jesús en la cruz y pensemos que nunca hemos recibido palabras más bondadosas: Padre, perdónalos. Contemplemos a Jesús en la cruz y veamos que nunca hemos recibido una mirada más tierna y compasiva que la de Él. Contemplemos a Jesús en la cruz y comprendamos que nunca hemos recibido un abrazo más amoroso que el de Jesús. Contemplemos al crucificado y digamos: gracias, Jesús, porque me amas y porque me perdonas siempre, aun cuando a mí me gusta o me cuesta amarme o me cuesta perdonarme. Allí, hermanos, mientras es crucificado, en el momento más duro, Jesús vive su mandamiento más difícil: el amor a los enemigos. Pensemos en alguien que nos haya herido, pensemos en alguien que nos haya desilusionado, que nos haya ofendido, en alguien que nos haya hecho enojar, que no nos haya comprendido o que no haya sido un buen ejemplo. ¿Cuánto tiempo perdemos, hermanos, pensando en quienes nos han hecho daño? Y también mirándonos dentro de nosotros mismos y lamiéndonos las heridas que nos han causado los otros, que nos ha causado la vida, la propia historia. Pues hoy Jesús, hermanos, nos enseña a no quedarnos ahí, sino a reaccionar y a romper el círculo vicioso del mal y de las quejas, a responder a los clavos de la vida con el amor y a los golpes del odio con la caricia del perdón. Pero nosotros, discípulos de Jesús, ¿seguimos al Maestro o seguimos nuestro instinto rencoroso? Es una pregunta que debemos hacernos. Si queremos verificar nuestra pertenencia a Cristo, veamos cómo nos comportamos con quienes nos han herido. Y el Señor nos pide que no respondamos según nuestros impulsos o como hacen los demás, sino que reaccionemos como Él lo hizo y como Él lo hace también con nosotros. Nos pide, hermanos, que rompamos la cadena del te quiero si tú me quieres, soy tu amigo si tú eres mi amigo, te ayudo si tú me ayudas. No, hermanos, compasión y misericordia para todos, porque Dios ve en cada uno a un hijo. No nos separa en buenos y malos, en amigos y enemigos. Somos nosotros los que lo hacemos, haciéndolo sufrir. Para Él todos somos hijos amados que desea abrazar y perdonar. También esa invitación al banquete del Hijo. El Señor invita a todos, hermanos, blancos y negros, buenos, malos, a todos, sanos, enfermos, a todos. El amor de Jesús es para todos. No hay privilegios en esto, es para todos. El privilegio de cada uno de nosotros es ser amados y perdonados. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Fíjense cómo el Evangelio destaca que Jesús decía esto, y no lo dijo una sola vez en el momento de la crucifixión, sino que pasó las horas que estuvo ahí en la cruz con estas palabras en los labios y en el corazón. Dios, hermanos, no se cansa de perdonar. Debemos entender esto, y para entenderlo no solo con la mente, sino sobre todo con el corazón. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Él nunca se cansa de perdonar. Por eso, queridos hermanos, que aguante hasta un cierto punto para luego cambiar de idea, como estamos tentados de hacer nosotros. Jesús enseña el Evangelio, en el Evangelio de San Lucas, que vino al mundo a traernos el perdón de nuestros pecados. Y al final, pues nos dio una instrucción precisa. Prediquen a todos en su nombre el perdón de los pecados. No nos cansemos del perdón de Dios, hermanos, ni nosotros sacerdotes de administrarlo, ni cada cristiano de recibirlo y testimoniarlo. No nos cansemos del perdón de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Observamos algo más. Jesús no solo implora el perdón, sino dice también el motivo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿cómo? Los que lo crucificaron habían premeditado su muerte, habían organizado su captura, habían organizado los procesos y ahora están en el Calvario para asistir a su final. Y sin embargo, Cristo justifica a estos hombres violentos porque no saben. Así es como Jesús se comporta con nosotros, se hace nuestro abogado. No se pone, hermanos, en contra de nosotros, sino está de nuestra parte, a pesar de nuestro pecado. Y es interesante el argumento que utiliza, porque no saben. Cuando usa la violencia, hermanos, cuando se usa la violencia, ya no se sabe nada de Dios, que es Padre, ni tampoco de los demás que son hermanos. Se nos olvida porque estamos en el mundo y llegamos a cometer a veces crueldades absurdas. Lo vemos, por ejemplo, en la locura de las guerras, donde se vuelve a crucificar a Cristo. Sí, hermanos, Cristo es clavado en la cruz una vez más, en las madres que lloran la muerte injusta de sus maridos, de sus hijos. Es crucificado en los que se tienen que ir a otra parte, a los desplazados que huyen por la violencia. No vamos tan lejos, aquí en nuestro estado. Es crucificado, hermanos, en los ancianos que son abandonados, en los jóvenes privados de futuro, en tantos y tantos hermanos que sufren. Cristo es crucificado hoy allí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos escuchan esta frase inaudita, pero solo uno la escoge. Es un malhechor crucificado ahí junto a Jesús. Podemos pensar que la misericordia de Cristo suscitó en él una última esperanza que lo llevó a pronunciar estas palabras. Jesús, acuérdate de mí, como diciendo, todos se olvidaron de mí, pero tú piensas incluso en quienes te crucifican. Contigo entonces también hay un lugar para mí. Fíjense cómo el buen ladrón acoge a Dios mientras su vida está por terminar. Y así su vida empieza de nuevo. En el infierno del mundo ve abrirse el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es, hermanos, el prodigio del perdón de Dios, que transforma la última petición de un condenado a muerte en la primera canonización de la historia. Pues, hermanos, en esta Semana Santa acojamos la certeza de que Dios puede perdonar todo pecado, toda distancia, y que puede cambiar todo lamento en danza. La certeza de que con Jesús
siempre hay un lugar para cada uno, que con Jesús nunca es el fin, nunca es demasiado tarde. Con Dios siempre se vuelve a vivir. Ánimo, hermanos, caminemos hacia la Pascua con su perdón, porque Cristo intercede continuamente ante el Padre Dios por nosotros. Y mirando nuestro mundo violento y herido, no se cansa nunca de repetir, y nosotros lo hacemos ahora con nuestro corazón en silencio. Repetir con Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que así sea. Les invito a ponerse de pie y vamos a hacer nuestra profesión de fe. Como un signo les invito a extender su mano hacia el frente y les pregunto: hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Como Jesucristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios nuestro Padre. Pidamos especialmente por los hombres que más comparten el sufrimiento de Jesús, diciendo a cada petición: escúchanos, Señor. Dios se reveló sobre todo en el amor de Jesús, en sus sufrimientos y en su humillación hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento y comprometido con los más necesitados, con los más pobres. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Jesús en la cruz clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y los hombres, los niños, los jóvenes o ancianos, que se sienten solos, perdidos, abandonados, para que sepamos portarnos con ellos como hermanos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia para todos los hombres, muy especialmente para los más menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. En este domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos, para que Dios bendiga su inocencia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos que progresemos en nuestro caminar de seguimiento a Jesucristo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Nos unimos en oración para pedir por nuestros hermanos que están enfermos, hoy por Refugio Tapia Villa, por Yadir Trejo y Cecilia Trejo, por Rocío Guadalupe Cortés Elizalde, por Francisco Díaz Herrera, por Ramiro Sánchez Hernández, y por todos aquellos enfermos que están en los hospitales y en las casas, para que el Señor les conceda fortaleza y su pronta recuperación. Oremos.
También pedimos y nos unimos a la acción de gracias hoy en el cumpleaños de Ricardo Daniel Campos Medellín, para que el Señor le bendiga a él y a toda su familia. Oremos. Pedimos por la paz, la tranquilidad aquí en Fresnillo y en todo nuestro México. Oremos. Pedimos por el eterno descanso de Margarita del Villar Quesada en su novenario, en las misas gregorianas de Lucio de la Riva Mata, en las misas gregorianas de José Eduardo Pérez Caldera, de Juan Manuel Flores Alanís, por la señora Adalberta Alanís Gutiérrez, Francisco Javier Ledesma Alanís, por Marcos Gerardo y Anselmo Uribe, por Agapita Padilla Mesa, por Rosendo Pereira Medina y por Guillermo Segovia Cruz, para que estén contemplando el rostro glorioso del Señor en el cielo. Oremos al Señor. Por cada uno de ustedes aquí presentes, sus familias, sus trabajos y sus necesidades espirituales y materiales, oremos al Señor. Padre Dios, escucha las oraciones de tu pueblo suplicante. Todo esto te lo pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse, presentamos los dones del pan y del vino. Señor, te ofrecemos nuestros dones, queremos consagrarlos para ti. Señor, transforma nuestra ofrenda en remedio de eternidad. Recibe, Señor, estas ofrendas y sálvanos, oh Padre, con la fuerza de tu amor. Toma este pan y este vino, Señor, acéptalos desde tu corazón. Atiende a los deseos de tu pueblo y al escuchar nuestras plegarias, vuelve hacia ti nuestro corazón, que como incienso suba esta oración. Recibe, Señor, estas ofrendas y sálvanos, oh Padre, con la fuerza de tu amor. Toma este pan y este vino, y Señor, acéptalos desde tu corazón. Señor, te ofrecemos nuestros dones, queremos consagrarlos para ti. Señor, transforma nuestra ofrenda en remedio de eternidad. Recibe, Señor, estas ofrendas y sálvanos, oh Padre, con la fuerza de tu amor. Toma este pan y este vino, y Señor, acéptalos desde tu corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable en la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Señor, sea a tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus almas. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Para la consagración, cuando su servidor eleve el cuerpo de nuestro Señor, vamos a agitar nuestros ramos en adoración a nuestro Salvador. Y cuando eleve el cáliz, también con la sangre de nuestro Señor, agitamos los ramos. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío todos,
Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, todos. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Sigifredo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación con una reverencia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Miren, hermanos, Él es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pasen quienes van a comulgar por mientras todos cantemos. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus temores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus hierros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, y misericordia yo les mostraré. Yo soy el agua
de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida, y aquel que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus temores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen yo consolaré. Yo soy el agua de vida, y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo, y a quienes me busquen, yo consolaré. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, oh
óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, vamos a pedirle especialmente al Señor en esta Semana Santa que nos conceda la paz, este gran don para nosotros, el pueblo santo de Dios. Vamos a decir todos la oración por la paz, pidiéndole al Señor este don para nuestro Fresnillo y para todo nuestro México. Digamos todos: Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Pues queridos hermanos, los queremos invitar a las diversas actividades y celebraciones que tendremos durante nuestra Semana Santa. Lunes, martes y miércoles santo, invitamos a todos nuestros niños para que vengan a sus ejercicios a las 11 de la mañana. Aquí los esperamos. El jueves santo, la misa de misa vespertina de la Cena del Señor, lavatorio de pies, será a las 7 de la tarde. Y el viernes vamos a hacer el Vía Crucis viviente, vamos a hacerlo como otros años, partiendo de allá arriba del Ágora para llegar aquí a nuestro templo. Va a ser a las 10 de la mañana y los esperamos todos en el Ágora, el Viernes Santo. Y el mismo Viernes Santo, la celebración litúrgica de la Pasión del Señor aquí en nuestra parroquia, la adoración de la cruz a las 5 de la tarde y el Rosario del Pésame a la Virgen a las 8 de la noche y después la procesión del silencio. El Sábado Santo vamos a rezar por primera vez aquí en nuestra parroquia el Vía Matris, que es acompañar a la Virgen María. Vamos a llevar la imagen de la Dolorosa, pero ahora de regreso del Calvario.
el Vía Crucis, pero ahora al revés, ¿sí? Vamos a comenzar aquí en la parroquia a las 10 de la mañana para que lo tengan en cuenta. Y el mismo sábado santo a las 8:30 de la noche daremos inicio con la solemne vigilia pascual. Y los domingos, el domingo de Pascua, de Resurrección, las misas de ordinario que ya tenemos establecidas. Pues participemos todos en estas celebraciones y centrémonos pues en los misterios de nuestra salvación. Ahí afuera estarán las señoras de la vela perpetua ofreciéndoles los cirios para que los vayan adquiriendo ya de una vez para el sábado santo, y les invitamos para que traigan su tinita o su botella, su topper, para que vamos a poner aquí el agua suficiente para el sábado, para que ustedes la puedan llevar a su casa ya bendita, ¿sí? Y también ahí pueden adquirir sus cirios. Les doy a todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para recibir la bendición y responden amén a esta invocación. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus trabajos, y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que pasen bonito domingo y descansen. Al terminar la misa, el canto, vamos a hacer la rifa de este pay. Escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se alistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esa batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada alto como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a Él que merece la gloria y lo reclutó por amor ante la
corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey. Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por él es todo un honor. Viva Cristo Rey.